Durante siglos, la Iglesia ha aguardado la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis como si fueran eventos que aún no han comenzado. Señales que irrumpirán en la historia con una claridad imposible de ignorar, visibles para todos al mismo tiempo, anunciadas por un cambio radical en la textura del mundo. Pero lo que el texto de Apocalipsis 6 describe, cuando se lee con la atención que merece, no se parece a una llegada espectacular que todos reconocerán de inmediato. Se parece a algo que ya está en movimiento, que ya opera dentro de los sistemas del mundo, que ya produce exactamente lo que los versículos describen, y que la mayoría no reconoce porque lo esperaba de una forma completamente diferente a como el texto dice que funcionaría. Zacarías lo vio primero. Antes de que Juan escribiera una sola palabra sobre los jinetes del Apocalipsis, el profeta Zacarías recibió una visión nocturna en la que aparecieron jinetes montados sobre caballos de colores diferentes, enviados a recorrer la tierra. Zacarías 1:11 registra lo que dijeron cuando regresaron con su reporte. Hemos recorrido la tierra, y he aquí que toda la tierra está quieta y en reposo. No era la paz lo que estaban reportando. Era una quietud engañosa, la calma de una tierra que no sabe lo que se aproxima, que funciona con aparente normalidad, mientras las fuerzas que la recorren ya están activas dentro de ella. Juan conocía esa imagen. Escribió desde dentro de esa misma tradición profética. Juan no estaba inventando una nueva categoría profética cuando escribió Apocalipsis 6. Estaba continuando una conversación que los profetas del Antiguo Testamento habían comenzado siglos antes. Ezequiel 14:21 nombra los 4 juicios severos de Dios: espada, hambre, bestias salvajes y pestilencia. Zacarías 6:1-7 describe 4 carros con caballos de colores distintos que salen a recorrer la tierra como los 4 vientos del cielo. El Apocalipsis no introduce jinetes que nunca habían aparecido en el horizonte profético. Toma una imagen que el pueblo de Dios ya reconocía, le da una dimensión más específica y la proyecta hacia su escala final dentro del tiempo que Juan llamó las cosas que deben suceder pronto. Si este tipo de revelación bíblica, que conecta las escrituras antiguas con el momento que estás viviendo ahora mismo, resuena en tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde abrimos lo que las escrituras dicen con la exactitud que merecen. Esto es solo el comienzo. Lo que este video va a mostrar no es especulación construida sobre suposiciones. Son 4 textos bíblicos: Apocalipsis 6, Zacarías 1 y 6, Ezequiel 14, Mateo 24, 4 análisis del vocabulario original en griego y hebraico, y 4 conjuntos de datos verificables del año en que vivimos, que forman un patrón que merece ser examinado con seriedad. La pregunta que este video plantea no es si los 4 jinetes llegarán en algún momento futuro. La pregunta es si quien está viendo esto tiene la capacidad de reconocer lo que ya está ocurriendo. ¿Y qué significa eso para cómo vive los próximos meses, el próximo año, el resto de este tiempo? El Cordero abre el primer sello. Juan escucha al primer ser viviente lanzar una sola orden: ven. Y lo que emerge no es un ejército visible ni una declaración formal de conquista. Es un jinete sobre un caballo blanco, con un arco en la mano, al que le fue dada una corona. Apocalipsis 6:2 lo describe con una precisión que la mayoría de las traducciones no logra capturar del todo. Salió venciendo, y para vencer. En el griego original, esa frase usa el verbo nikao, en 2 momentos gramaticalmente distintos. El primero describe una victoria que ya está ocurriendo. El segundo describe un proceso de conquista que continúa activo. No es una victoria futura, es un patrón que ya comenzó y que avanza. El verbo nikao aparece 26 veces en el Nuevo Testamento.
En el Apocalipsis se usa de dos maneras fundamentalmente distintas. Describe la victoria del Cordero y describe la conquista del adversario. Lo que distingue el Nicao del jinete blanco de las otras victorias del texto es el instrumento que lleva, un arco. En el Antiguo Testamento, el arco es el arma de la distancia, de la influencia que llega antes de que el receptor pueda responder, de la penetración que ocurre antes de que haya contacto directo. No hay choque visible, no hay declaración formal de guerra. El jinete blanco no se anuncia como conquistador, se presenta con apariencia de autoridad legítima, y la conquista ocurre antes de que nadie la nombre como tal en el registro público. Hay un debate teológico que vale la pena conocer antes de avanzar. Algunos comentaristas, entre ellos John Walvoord, en su obra clásica sobre el Apocalipsis, identifican al jinete blanco como una figura que representa a Cristo o el avance del Evangelio en el mundo. Otros, como G.K. Beale en su extenso comentario al Apocalipsis de 1999, lo leen como una figura de conquista ilegítima que imita la apariencia de Cristo. La evidencia interna del texto favorece la segunda lectura. El jinete blanco de Apocalipsis 6 no lleva diadema, la corona del Rey de Derecho Divino, sino Estefanos, la corona de victoria civil o atlética, la que se entregaba al que convenció al público de que merecía ganar. No es el rey ungido, es quien persuadió a la multitud de que debería serlo. Considera lo que está ocurriendo en 2026 dentro del dominio de lo que el jinete blanco describe. Sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial han sido desplegados en más de 75 países, según el Índice de Vigilancia Global de la Universidad Carnegie Mellon. Algoritmos determinan qué información se amplifica y cuál se suprime en plataformas con 3.000 millones de usuarios activos. Marcos de gobernanza global, OMS, FMI, Foro Económico Mundial. Ejercen autoridad creciente sobre decisiones que afectan a poblaciones enteras sin que esas poblaciones las hayan elegido directamente mediante procesos de representación tradicional. No es necesario afirmar que esto cumple la profecía con certeza absoluta. Lo que el patrón muestra es una convergencia de características que Apocalipsis 6:1-2 describe con una precisión que resulta difícil de ignorar. Si esto está despertando algo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. Eso es lo que este momento pide, no pánico, sino posicionamiento claro de fe. Mateo 24:4-5 registra la primera advertencia que Jesús da cuando sus discípulos le preguntan sobre el fin de los tiempos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El primer peligro que Jesús señala no es la guerra ni el hambre, es el engaño, la misma secuencia que Apocalipsis 6 presenta, primero el jinete blanco, después el rojo. Jesús advierte que la conquista inicial operará sobre la percepción y la narrativa, no sobre el territorio físico. El jinete blanco avanza por medio de consensos construidos, de figuras de autoridad que reclaman legitimidad sin que esa legitimidad haya sido sometida al escrutinio que el texto reconoce como válido. Hay dos detalles en la descripción del primer jinete que los comentaristas más cuidadosos señalan sistemáticamente. El arco que lleva no tiene flechas mencionadas en el texto. Ningún versículo en el griego original especifica que el jinete dispara. Esto puede sugerir conquista sin violencia directa visible, dominio logrado por presencia y posicionamiento previo a cualquier conflicto abierto. Y la corona es Estefanos. En el mundo grecorromano, la corona del atleta que ganó la competencia, del ciudadano distinguido, del líder popular que recibió reconocimiento público. No es la corona del Rey de Derecho Divino.
Es la corona de quien convenció a la audiencia de que merecía recibirla. La imagen es de conquista por persuasión y por prestigio, no por fuerza declarada ni por violencia visible. ¿Y si el jinete blanco no viene como adversario declarado, sino como una solución bien recibida? ¿Y si la conquista que Apocalipsis 6:2 describe opera exactamente en el registro en que las poblaciones la aceptarían con alivio, como orden en un mundo que parece estar perdiendo su estructura, como certeza en un tiempo que parece haberse vuelto incomprensible, como autoridad en un período donde la autoridad anterior ya no parece funcionar? El texto no describe una invasión visible, describe una victoria progresiva, Nikao, en proceso activo y continuo. Alguien está viendo este video ahora mismo con la sensación de que algo ha cambiado profundamente en el mundo en los últimos años. Una sensación que no puede articular del todo, pero que está ahí. El primer jinete podría ser parte de la explicación. El Cordero abre el segundo sello. El segundo ser viviente lanza la misma orden de una sola palabra: ven. Y lo que Juan ve ahora es diferente en color y en propósito. Un caballo rojo. Al jinete que lo monta se le entregó una gran espada, en griego, Rhomphaia Megale, y el poder de quitar la paz de la tierra para que los hombres se matasen unos a otros. Apocalipsis 6:3-4. No describe una guerra específica en un lugar geográfico específico. Describe la remoción de algo que estaba presente: la paz. Lo que sale con el jinete rojo no es la guerra en sí misma. Es la ausencia de lo que la contenía, el retiro de la condición que la hacía imposible o impráctica a gran escala. La palabra que Juan elige para la espada del jinete rojo es Rhomphaia, Romfea, no Machaira, Mágera. La distinción entre los dos términos importa más de lo que parece a primera vista. La Machaira es la espada corta, el arma de combate individual, el cuchillo del soldado en el campo. La Rhomphaia es la espada larga de batalla, el arma de campañas militares de gran escala, el instrumento que en la tradición profética del Antiguo Testamento aparece asociado al juicio de Dios sobre las naciones. Ezequiel 5:1, Ezequiel 6:3. Juan eligió deliberadamente la espada que describe conflicto sistémico y no escaramuza local. El jinete rojo no está apuntando a una guerra civil en un país. Está describiendo una condición que afecta la arquitectura de paz entre naciones a una escala que supera cualquier conflicto previo. Si el patrón de los jinetes está resonando en tu comprensión de las Escrituras y del tiempo en que vives, dale like a este video. Eso permite que esta revelación llegue a alguien más que lo necesita en este momento. La expresión «fue dado», edote en el griego, aparece en los cuatro jinetes como un elemento constante y deliberado. Es lo que los teólogos llaman la pasiva divina. La acción se describe en voz pasiva para indicar que quien delega la autoridad es Dios mismo. El jinete rojo no opera con autonomía absoluta. Tiene un poder asignado dentro de límites que el texto no especifica, pero que el resto del Apocalipsis sí clarifica progresivamente. Esto es fundamental para entender los jinetes sin caer en fatalismo. No son fuerzas del caos sin control, sin dirección, sin límite. Son instrumentos que operan dentro de la soberanía de Dios, dentro de una economía de historia que tiene dirección y propósito, aunque desde adentro de ella sea muy difícil verlo en tiempo real. Los datos de 2026 no requieren interpretación profética para ser perturbadores por sí mismos. El ACLED, Armed Conflict Location and Event Data Project, registra más de 190 conflictos armados activos de manera simultánea en el presente año. El SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, documentó un gasto militar global
que superó los 2.44 billones de dólares en 2024. El nivel más alto en la historia registrada desde que existen datos comparables. Gaza, Ucrania, Sudán, Myanmar, el Sahel. No son episodios geográficamente aislados sin conexión entre sí. Son manifestaciones simultáneas de una misma condición global en que la paz ha sido retirada de amplias regiones de la tierra, exactamente como Apocalipsis 6:4 describe en su lenguaje profético. Mateo 24, 6, 7 es el paralelo sinóptico de este jinete, y la forma en que Jesús lo presenta es significativa. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. El verbo que Jesús usa, akousetai, no es el verbo de la noticia excepcional que irrumpe en un día normal. Es el verbo de la escucha constante, como ruido de fondo que ya no desaparece. No dice que una guerra específica llegará a su territorio. Dice que el sonido de las guerras y de los rumores de guerras se convertirá en el estado permanente de la percepción. Etnos contra etnos, Basileia contra Basileia, no una nación contra otra, en un conflicto claramente delimitado, sino nación contra nación como patrón sostenido que define la era. Eso describe 2026 con una precisión que es difícil de ignorar honestamente. Jeremías escribió algo en el capítulo 51, verso 46, que los lectores del Apocalipsis en el primer siglo reconocerían de inmediato porque formaba parte de su vocabulario profético. No os asustéis al escuchar rumor en la tierra, en un año vendrá un rumor, y en el año siguiente otro rumor de violencia en la tierra. El patrón que Jeremías describe no es el de una crisis que explota y se resuelve en un periodo breve y definido. Es el de una condición que se instala año tras año, un rumor sobre otro, una crisis sobre la anterior, hasta que la sensación de que el conflicto es permanente se convierte en la nueva normalidad que nadie recuerda haber aceptado, pero que todos dan por sentada. Ese proceso, la normalización del conflicto como estado base del mundo, es exactamente lo que el jinete rojo produce según el texto. El jinete rojo no es un evento, es un estado. No llega con una declaración de guerra y se va cuando se firma la paz. La ronfalla que lleva describe un conflicto sistémico que se instala como condición del mundo. La paz que quita no es únicamente la paz entre naciones en el nivel geopolítico. Es la paz dentro de las familias divididas por crisis económicas, dentro de las comunidades fracturadas por desigualdad creciente, dentro de las mentes de personas que viven dentro de su dominio sin tener un vocabulario para nombrarlo. Alguien viendo esto ahora mismo sabe exactamente a qué se refiere este párrafo. La paz que conocías en algún nivel de tu vida ya no está exactamente donde solía estar. Lo que Filipenses 4:7 promete. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es relevante precisamente dentro del dominio del jinete rojo, no en un mundo hipotético sin conflicto. No es una promesa de que el conflicto externo se detendrá ni de que el jinete perderá sus atribuciones temporalmente. Es una promesa de que hay una paz que opera en una frecuencia completamente diferente a la que el jinete rojo puede quitar. El jinete tiene autoridad delegada sobre la paz del mundo tal como el mundo la genera. No tiene autoridad sobre la paz que viene de otra jurisdicción, que el texto describe como estando sobre todo entendimiento, que es otra manera de decir por encima del alcance de la ronfalla. Si has sentido que hay más en las Escrituras de lo que te han enseñado, que las piezas del mapa profético siguen incompletas, que hay una profundidad en el texto que las clases dominicales no alcanzan a tocar, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos para ir más profundo. El tercer sello. El tercer ser viviente lanza la orden. Juan levanta la vista y ve un caballo negro.
El jinete lleva en la mano una balanza, en griego, sigos, y una voz que sale desde el centro mismo de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios. Dice algo que tiene la forma de un reporte de mercado. 1 denario por 1 choinix de trigo y 3 choinix de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:5-6. No describe una imagen de hambruna total y colapso generalizado. Describe algo más específico y más inquietante que la destrucción masiva. Un sistema de medición y racionamiento, donde algunos elementos están disponibles a precios prohibitivos y otros están protegidos para quienes tienen la capacidad de acceder a ellos. El choinix era la ración diaria asignada a un soldado romano para su sustento básico. El denario era el salario de un día de trabajo de un obrero común en el mundo mediterráneo del primer siglo. Lo que el texto describe es una situación económica en la que un día entero de trabajo compra exactamente la comida de un día, sin margen, sin posibilidad de ahorro, sin reserva para el mes siguiente. Los historiadores del período estiman que el precio descrito en el texto implica una inflación de 8 a 12 veces el precio normal del trigo en tiempos de cosecha adecuada. No es hambruna total, donde no hay alimento. Es el alimento presente, pero fuera del alcance acumulativo de los que dependen del trabajo diario para subsistir. El jinete negro no destruye la economía. La redistribuye hacia arriba con un mecanismo de precisión que el texto describe con una exactitud perturbadora. ¿Por qué la voz que establece los precios y los límites en Apocalipsis 6:6 viene desde el interior de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono? Porque el límite que se establece, no dañes el aceite ni el vino, es una restricción colocada por el cielo sobre el alcance del jinete negro. El jinete opera dentro de una zona delimitada, puede manipular el precio del trigo, puede racionar la cebada, pero hay algo que no puede tocar, y eso que no puede tocar revela algo sobre la naturaleza del dominio del tercer jinete. La protección no recae sobre los pobres. Recae sobre los artículos asociados a los que ya están por encima del umbral del racionamiento. El jinete negro no hace iguales a los desiguales. Profundiza la brecha entre los que trabajan para comer hoy y los que tienen suficiente capital para que el precio del trigo no cambie su vida. En 2026, el Programa Mundial de Alimentos reporta que 333 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda. El Banco Mundial documenta que el costo de los alimentos básicos ha aumentado entre un 28 y un 47% en mercados emergentes desde el año 2020, mientras los márgenes de ganancia del sector alimentario global alcanzaron niveles históricos durante el mismo periodo. El fenómeno que los economistas llaman shrinkflation, misma cantidad de dinero menos producto, está documentado ahora por los institutos de estadística de más de 30 países de manera formal. La deuda soberana global superó los 315 billones de dólares. La balanza que Juan vio en manos del jinete negro no es una metáfora de posible escasez futura, es la descripción de un sistema que ya opera. Ezequiel 4:16-17 registra lo que Dios le dijo al profeta como señal de juicio sobre una generación que había perdido su ancla espiritual. He aquí que yo romperé el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. La palabra que se usa en el hebraico para peso, mishkal, implica medición precisa como acto deliberado de administración de la escasez. No es la ausencia total de alimento, es el alimento medido, pesado, calculado como mecanismo de control sobre una población. Ezequiel lo describió como la forma que toma el juicio sobre una ciudad que ya no distingue entre lo sagrado y lo profano,
Juan colocó esa misma imagen en el tercer jinete como condición que caracteriza un período de la historia, no un episodio puntual de una ciudad específica. La balanza no es un símbolo de escasez futura, es el símbolo de un sistema donde unos pesan y otros soportan el peso. Alguien viendo esto ahora mismo ha visto ese sistema en su propia vida, en el recibo del supermercado que creció un 20 o un 30%, mientras el salario se quedó igual, en el cálculo de fin de mes que ya no da como antes con los mismos ingresos, en la sensación de que algo fundamental en el sistema económico ha cambiado sin que nadie lo haya anunciado oficialmente ni lo haya nombrado con claridad. La balanza del jinete negro está activa, y la voz que sale del trono sigue poniendo el límite donde siempre lo puso. Sobre el aceite y el vino, no sobre el trigo y la cebada. En el Antiguo Testamento, el aceite y el vino no eran simplemente dos categorías de alimento más, eran marcadores de abundancia y de posición social reconocida. Deuteronomio 7:13 los menciona juntos con el trigo como señales de bendición sobre quien guarda los caminos de Dios. En la economía del primer siglo, el aceite de oliva y el vino eran los productos de exportación de los terratenientes, los artículos que las clases propietarias consumían independientemente de la fluctuación del precio del trigo en el mercado. Cuando la voz del trono dice que el jinete no puede dañar el aceite ni el vino, está describiendo, desde adentro del texto sagrado, un sistema donde la escasez administrada golpea sistemáticamente a los que viven del trabajo diario, mientras los que tienen capital diversificado no sienten el racionamiento en su mesa. Es estratificación económica como característica estructural, no como accidente circunstancial. Segunda Corintios 8, 14, 15 describe algo que Pablo llama isotes, igualdad, como principio de funcionamiento dentro de la comunidad de creyentes. En este momento, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, para que haya igualdad. Pablo cita el maná del desierto como modelo. El que recogió mucho no tuvo de más, y el que recogió poco no tuvo de menos. Dentro del dominio del jinete negro, dentro del sistema de la balanza que pesa el pan de manera asimétrica, la comunidad de creyentes tiene una instrucción específica y verificable: funcionar como un sistema alternativo de distribución donde la balanza del jinete no tiene la última palabra sobre cómo circulan los recursos entre los que pertenecen al Cordero. No es idealismo, es la contraeconomía que Pablo describe como práctica concreta. El cuarto sello, la cuarta orden. Juan levanta la vista y ve algo que ninguno de los tres jinetes anteriores había mostrado con esa especificidad. Un caballo cuyo color se describe con la palabra griega cloros, un término que en otros lugares del Apocalipsis describe la vegetación verde y viva, pero que aquí, en el contexto del jinete que lo monta y del nombre que ese jinete lleva, adquiere un significado completamente diferente. El jinete se llama Tánatos, muerte, con mayúscula como nombre propio, y el Hades lo acompaña detrás de él. Se les da poder sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Apocalipsis 6, 7, 8. No introduce un cuarto juicio independiente de los tres anteriores. Introduce el jinete que llega sobre el territorio que los otros tres ya trabajaron. La elección de cloros para describir el color de este caballo es deliberada y textualmente significativa. En el mundo griego antiguo, cloros describía en medicina el tono verdoso y grisáceo de la piel en proceso de enfermedad grave o de descomposición. Los manuscritos médicos griegos clásicos usaban el término específicamente para la palidez de quien está muriendo,
o cuyo cuerpo ha comenzado el proceso de descomposición post-mortem. Juan eligió esa palabra en el contexto de una acumulación. Los 3 jinetes anteriores ya operaban cuando el cuarto emerge. El engaño del primero ya había conquistado narrativas. La paz del segundo ya había sido retirada de regiones enteras. La balanza del tercero ya pesaba el pan de manera asimétrica. El jinete pálido no reemplaza a los otros 3. Llega sobre el territorio que los otros 3 han debilitado sistemáticamente. Ezequiel 14:21 es una de las referencias más importantes para comprender el cuarto jinete, y una que la enseñanza dominical casi nunca menciona. Dios habla directamente al profeta. «Cuanto más cuando yo envíe mis 4 juicios severos sobre Jerusalén, espada, hambre, bestias salvajes y pestilencia, para destruir de ella hombres y animales». Los 4 juicios de Ezequiel 14:21 son exactamente los 4 instrumentos de Apocalipsis 6:8. Ronfalla, espada, limos, hambre, chería, bestias y tánatos, muerte por pestilencia. Juan no estaba construyendo una profecía sin raíces en el texto anterior. Estaba citando, de manera deliberada y reconocible para su audiencia, el lenguaje profético que Ezequiel ya había establecido como el patrón del juicio de Dios sobre una generación que había perdido su orientación fundamental. La preposición que Juan usa para describir el dominio del cuarto jinete, epi, describe jurisdicción que se extiende sobre una superficie como una sombra o como una cobertura. Una cuarta parte de la Tierra no es una fracción matemáticamente precisa que deba calcularse con exactitud geográfica. Es una indicación de escala sin precedente en los 3 jinetes anteriores. El primer jinete salió sin escala especificada. El segundo quitó la paz sin límite geográfico declarado. El tercero operó con balanza sin límite cuantitativo explícito. El cuarto tiene una fracción explícita, lo que implica que los límites están establecidos desde arriba, que el jinete pálido no puede ir más allá de lo que el Cordero, que abrió el sello, ha delimitado para este período de la historia. En 2026, la Organización Mundial de la Salud reporta que más del 50% de las muertes globales están directamente relacionadas con condiciones que empeoran bajo conflicto sostenido y escasez alimentaria. Enfermedades cardiovasculares agravadas por estrés crónico y falta de acceso a medicamentos, tuberculosis con 1.300.000 muertes anuales concentradas en zonas de conflicto, infecciones respiratorias que matan a 2.5 millones por año en poblaciones con sistemas inmunológicos comprometidos por desnutrición. El UNICEF estima que 5 millones de niños menores de 5 años viven actualmente en zonas donde el conflicto armado y la inseguridad alimentaria ocurren de manera simultánea y compuesta. Los 4 instrumentos de Apocalipsis 6.8 no son eventos que se sucedan uno detrás de otro en orden limpio. Son un sistema integrado que opera sobre las mismas poblaciones al mismo tiempo. Lo que hace al cuarto jinete cualitativamente diferente no es solo la escala del dominio, es la naturaleza sistémica e integrada de sus 4 instrumentos. La espada produce desplazamiento masivo de poblaciones. El desplazamiento produce ruptura de cadenas de suministro alimentario y hambre en destino. El hambre debilita el sistema inmunológico de las poblaciones afectadas. El sistema inmunológico debilitado se convierte en terreno fértil para la propagación de enfermedades. Las bestias, ceria en el griego, pueden referirse a animales salvajes en sentido literal, pero en la tradición profética del Antiguo Testamento también describe vectores de contagio entre especies, los animales portadores de enfermedades que proliferan en condiciones de conflicto y abandono territorial. Los investigadores de enfermedades zoonóticas han documentado más de 60 patógenos
con potencial pandémico en reservorios animales activos en zonas de conflicto actuales. El cuarto jinete no llega después de los otros tres, llega sobre el territorio que los otros tres ya prepararon. La conquista silenciosa del primero debilitó la capacidad de discernimiento de las poblaciones. La paz quitada por el segundo creó las condiciones de desplazamiento. La balanza del tercero agotó la capacidad de reserva económica de los más vulnerables, y sobre ese terreno ya debilitado en 4 dimensiones simultáneas, el jinete de color cadavérico, con 4 instrumentos que se alimentan mutuamente, no como evento final de una secuencia que comenzará en algún momento futuro, como sistema que ya está en operación sobre el mismo mundo en que vives ahora mismo. ¿Por qué el cuarto jinete tiene nombre cuando los otros 3 no lo tienen? Los jinetes primero, segundo y tercero no son identificados por nombre en el texto. Son descritos únicamente por el color del caballo y el instrumento que portan. El cuarto jinete se llama Tánatos, muerte, con mayúscula de nombre propio. En la literatura griega, Tánatos era una figura con identidad y carácter propios, distinguible del proceso impersonal de la muerte como fenómeno biológico. Juan toma esa figura y la coloca dentro de la narrativa profética con un propósito específico. La muerte en el cuarto sello no es un proceso sin rostro. Es un agente con dirección y propósito que opera con la conciencia de lo que hace dentro del sistema que los 3 jinetes anteriores ya establecieron en el mismo territorio. Y el Hades sigue al jinete. El verbo que Juan usa, acoluteo, es el mismo verbo que aparece en los evangelios para describir a los discípulos que siguen a Jesús a lo largo de su ministerio. El Hades no aparece como enemigo de Tánatos ni como juez independiente que opera por su propia lógica. Lo acompaña como el destino colectivo para los que salen de la historia bajo el dominio del cuarto jinete. En el Antiguo Testamento, el Sheol, el equivalente hebraico del Hades, es el lugar de los muertos, el estado de los que ya no están entre los vivos. Juan los coloca juntos para describir no solo la muerte física como evento biológico, sino la separación que la sigue para los que mueren dentro del dominio del jinete pálido, sin haber encontrado lo que el Cordero ofrece fuera de ese dominio. Apocalipsis 1:18 es la respuesta directa del Cordero al jinete pálido y a su compañero. El Cristo resucitado declara sin mediación: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». El jinete tiene edote, autoridad delegada dentro de límites establecidos desde afuera de él. Cristo tiene las llaves permanentemente, no delegadas por otro, sino propias. La llave en la antigüedad no era solo el instrumento mecánico de apertura y cierre, era el símbolo de la autoridad total sobre lo que se abre y lo que se cierra, sobre quién entra y quién no. Tánatos y el Hades operan dentro del dominio que el Cordero que tiene las llaves les ha asignado. No tienen acceso a lo que está bajo llave desde el otro lado. Hay un detalle que la lectura superficial de la secuencia del Apocalipsis pasa por alto con frecuencia. Apocalipsis 7 no ocurre después de que Apocalipsis 6 termine su secuencia. Ocurre dentro del mismo periodo, interrumpiendo la apertura de los sellos entre el sexto y el séptimo para mostrar lo que está sucediendo simultáneamente mientras los jinetes cabalgan. El capítulo 7 describe ángeles que retienen los 4 vientos de la tierra mientras se sella a los siervos de Dios en sus frentes. La multitud, que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, está de pie delante del trono en ese mismo tiempo. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 no son secuenciales en el sentido de que uno complete antes de que el otro comience. Son simultáneos. Los jinetes cabalgan.
y dentro de ese mismo tiempo el Cordero sella a los que son suyos. Lo que eso significa para quien está viendo esto ahora mismo es esto: no estás fuera del dominio de los 4 jinetes. Nadie que vive en este mundo en este tiempo está fuera. La pregunta no es si el jinete blanco, rojo, negro o pálido ha afectado tu mundo en alguna forma. Casi con certeza lo ha hecho de una manera reconocible si miras con honestidad. La pregunta es si estás entre los que el capítulo 7 describe mientras los jinetes aún cabalgan, sellados, no con un escudo mágico contra el sufrimiento físico o la crisis económica, sino con una pertenencia que el jinete pálido y el Hades no pueden reclamar. El sello de Apocalipsis 7 no garantiza la comodidad temporal dentro del dominio de los jinetes. Garantiza lo que viene después del dominio de los jinetes. 4 jinetes, 4 dominios, 4 sistemas en operación simultánea, no en secuencia ordenada, no en un futuro aún no comenzado. Ya. El engaño que conquista sin declarar guerra. La paz que ha sido retirada de regiones enteras. La balanza que pesa el pan de los que dependen del trabajo diario, mientras el aceite de los que tienen capital no se toca. La mortalidad compuesta que opera sobre el territorio que los 3 anteriores debilitaron de manera acumulativa. ¿Puede alguien leer Apocalipsis 6:1-8 con los datos del año actual sobre la mesa y decir con honestidad que el texto describe algo que todavía no ha comenzado? Los 4 jinetes del Apocalipsis no son eventos que se suceden uno detrás del otro en una línea cronológica donde el primero termina antes de que el segundo comience. Son 4 dominios que operan simultáneamente sobre la misma tierra, sobre las mismas poblaciones, dentro del mismo período de la historia. La imagen de jinetes cabalgando no implica que uno llega y el otro espera su turno en algún punto fuera de la historia. Implica que todos cabalgan juntos sobre el mismo territorio, cada uno con su instrumento específico, y que la superposición de sus dominios produce la condición que el texto describe como característica de este tiempo. El mundo en que vives ahora mismo es un mundo sobre el que los 4 están montados de manera simultánea. Zacarías 6:1-7 describe 4 carros que salen de entre 2 montañas de bronce, cada uno tirado por caballos de diferente color: rojo, negro, blanco, overo. El ángel que interpreta la visión dice al profeta: estos son los 4 vientos del cielo, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. La imagen es de fuerzas enviadas a recorrer la tierra, no a destruirla en un instante singular y dramático, sino a ser presencia activa dentro de ella durante un período de la historia. El paralelo con Apocalipsis 6 es deliberado desde el texto mismo. Juan escribía para lectores que conocían a Zacarías. Cuando describió los 4 jinetes en el Apocalipsis, estaba diciendo a su audiencia: lo que Zacarías vio saliendo ya comenzó a operar en su forma final y definitiva dentro de la historia que están viviendo. Mateo 24:8 es una frase que generalmente se cita para calmar, pero que en el contexto de este análisis tiene un peso diferente al que se le suele asignar. Todo esto es principio de dolores. La palabra griega, odinón, describe los dolores de parto. En la medicina antigua y en la experiencia universal de cualquier cultura, los dolores de parto no terminaban hasta que el nacimiento ocurría. Aumentaban en frecuencia e intensidad progresiva hasta el punto de resolución. Jesús no estaba diciendo que lo que sus discípulos iban a ver, guerras, rumores de guerra, hambre, engaño, terremotos, sería un evento breve y aislado que pasaría rápido. Estaba diciendo que era el comienzo de un proceso que se intensificaría progresivamente hasta su resolución. Los jinetes no llegan una sola vez en un día dramático. Aumentan,
El título de este video dice Prueba Bíblica, y es necesario ser preciso sobre lo que eso significa para no crear expectativas que el texto mismo no apoya. No significa que podamos señalar con certeza matemática y absoluta a un evento específico del año en curso y declarar, esto es el cumplimiento exacto de esta profecía. Lo que el patrón muestra es convergencia. 4 textos bíblicos describen características específicas y verificables. 4 conjuntos de datos de 2026 presentan esas mismas características en operación simultánea. La convergencia no establece una interpretación con certeza doctrinal cerrada, pero sí es suficientemente significativa para que quien toma las Escrituras en serio como mapa de la historia no pueda ignorarla sin examinarla con honestidad. John Walvoord, en su comentario sobre el Apocalipsis, escribió algo sobre los 4 jinetes que muchos lectores pasan por alto porque lo esperaban en otro lugar del texto. No los identificó como 4 eventos únicos y puntuales en una cronología futura completamente desconectada del presente, sino como fuerzas que operan con intensidad creciente a lo largo del período que el Apocalipsis llama la era de la Iglesia, alcanzando su expresión más plena y más concentrada en los eventos finales que el libro describe. G.K. Beale, en su comentario académico de 1999, que sigue siendo referencia en la exégesis contemporánea del Apocalipsis, señaló la naturaleza progresiva y acumulativa de los jinetes como una característica que el texto mismo evidencia. El debate interpretativo sobre si los jinetes son eventos únicos o condiciones sostenidas es legítimo, pero la lectura progresiva y acumulativa tiene respaldo textual sólido. Lucas 21-28 es la instrucción de Jesús para los que viven dentro del período que los jinetes describen, y conviene leerla en su contexto exacto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El verbo eparao, levantad, está en modo imperativo activo. Es una orden de postura, no una descripción de un estado emocional que llegará de manera natural cuando las circunstancias lo permitan. En el mundo antiguo, levantar la cabeza era el gesto del libre, del que no está bajo la autoridad aplastante de otro, del que tiene dignidad que ninguna circunstancia externa puede arrebatarle. Jesús instruyó a sus seguidores que dentro del tiempo de los jinetes, no después, no durante un periodo de paz futura, la postura correcta es la del que conoce hacia dónde va la historia. Levantar la cabeza dentro del dominio de los 4 jinetes no es negación de la realidad que el texto describe. No es decir que el jinete blanco no existe o que sus conquistas no son reales. No es decir que la paz quitada por el rojo no produce sufrimiento concreto en familias y comunidades. No es decir que la balanza del negro no aplasta a millones de personas de maneras verificables y documentadas. Es decir, que ninguno de los 4 es la última palabra sobre la historia en la que vives. Alguien viendo esto ahora mismo ha estado mirando hacia abajo durante semanas o meses, por el peso de lo que el mundo está mostrando. Y este video es una oportunidad para que levante la cabeza. No porque todo esté bien, sino porque el texto dice que lo que viene después de los jinetes es algo para lo que levantarse ya. Hay una diferencia concreta entre ver el patrón de los 4 jinetes con ansiedad y verlo con discernimiento, y esa diferencia cambia completamente la forma en que se vive dentro de ese dominio. La ansiedad dice: esto está ocurriendo y no hay nada que pueda hacer. El discernimiento dice: esto está ocurriendo. Sé lo que significa dentro del mapa que el Apocalipsis provee. Sé dónde estoy posicionado en relación a ese mapa y sé qué se me pide dentro de este tiempo. El Apocalipsis no fue escrito para aterrorizar a los creyentes con una descripción del caos.
Fue escrito para darles orientación dentro de un mundo que sin ese mapa resultaría incomprensible y aplastante. Los que recibieron el libro en el primer siglo vivían dentro del dominio de un jinete blanco que se llamaba Roma. El libro fue su orientación dentro de ese dominio. Apocalipsis 7:1-3 describe algo que ocurre durante el mismo tiempo en que los jinetes cabalgan. Ángeles que retienen los cuatro vientos de la tierra, la fuerza destructiva acumulada de los dominios de los jinetes, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. El sello que describe no es invisible ni sin efecto real en la dimensión que importa. Es la marca de pertenencia que define quién es reclamado por el Cordero dentro del mismo tiempo en que los jinetes cabalgan. Apocalipsis 14:1 describe al Cordero de pie en el monte Sión, con los que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en la frente. El jinete blanco conquista, el Cordero sella. Esos dos actos ocurren sobre la misma tierra, al mismo tiempo, sobre el mismo período de la historia en que los demás jinetes también cabalgan. Daniel 1:8 describe a Daniel dentro del sistema de Babilonia, una de las figuras que el Apocalipsis usa consistentemente como imagen del sistema del primer jinete y de la arquitectura del dominio global que los cuatro jinetes representan en su forma final. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. No huyó de Babilonia geográficamente. No negó que el sistema existía ni que tenía poder real sobre su vida práctica. No pretendió que la conquista de Nabucodonosor era una ilusión. Vivió dentro del dominio del primer jinete, dentro del sistema de narrativa dominante, de economía imperial, de poder político centralizado, y mantuvo una fidelidad que ese sistema no podía comprar, presionar ni contaminar con el tiempo. Apocalipsis 17:14 describe lo que está del otro lado del dominio de los jinetes, y lo hace con tres palabras que definen a los que están con el Cordero mientras los jinetes aún cabalgan. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cletoi, llamados. Eclectoi, elegidos. Pistoi, fieles. No son descripciones de perfección moral alcanzada por esfuerzo propio ni de invulnerabilidad a las consecuencias físicas del dominio de los jinetes. Son descripciones de pertenencia y de postura. Llamados, la iniciativa vino del Cordero. Elegidos, la elección precede al mérito. Fieles, la respuesta activa al llamado dentro del tiempo que el dominio de los jinetes hace difícil. Alguien viendo esto ahora mismo podría pensar, pero yo no me siento así de firme en este momento. No me siento cletos, eclectos, pistos. Me siento confundido por el mundo que veo, cansado por el ritmo de las crisis, preocupado por lo que el jinete negro está haciendo con la economía de mi familia. La respuesta del texto no está en el sentimiento, está en la declaración y en la dirección. Apocalipsis 17:14. No dice que los que están con el Cordero se sienten seguros ni invulnerables. Dice que son llamados, elegidos y fieles. La fidelidad no es un estado emocional que se tiene cuando todo está tranquilo. Es una dirección que se mantiene dentro del tiempo en que los cuatro dominios de los jinetes presionan hacia otra cosa. Juan 16:33 es una de las frases más densas del Nuevo Testamento cuando se lee en el contexto del análisis de los jinetes. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El verbo que Jesús usa para he vencido, nenikeka, es el mismo nikao del jinete blanco, pero está en tiempo perfecto. El perfecto en griego describe una acción completada en el pasado, cuyos efectos continúan completamente activos en el presente. El jinete blanco sale a vencer en tiempo presente continuo. Su nikao es proceso activo.
Cristo ya venció en tiempo perfecto. Su victoria ya ocurrió y sus efectos no se interrumpen. La conquista del jinete opera sobre el presente. La victoria del Cordero opera sobre el presente y sobre todo lo que viene después. Dentro del dominio de los jinetes, el punto de anclaje del creyente es una victoria que ya sucedió y que no puede ser deshecha por ninguno de los cuatro. Apocalipsis 14:12 describe la respuesta que el texto pide de los que viven dentro del dominio de los cuatro jinetes, con una palabra que la mayoría de las traducciones no captura completamente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra griega, hipomone, no se traduce bien como paciencia en el sentido de espera pasiva y quieta. Es la capacidad de permanecer bajo peso sostenido sin colapsar, de seguir siendo lo que se es dentro de condiciones que ejercen presión constante hacia ser otra cosa. El jinete blanco presiona hacia el engaño y la capitulación narrativa. El rojo presiona hacia el miedo y la pérdida de paz. El negro presiona hacia la desesperanza económica, el pálido presiona hacia el terror de la mortalidad. Hipomone es la capacidad de guardar los mandamientos y la fe en Jesús dentro de cada uno de esos dominios al mismo tiempo. La pregunta que este video plantea no es ¿cuándo llegarán los cuatro jinetes a algún punto futuro en que sean reconocibles por todos simultáneamente? La pregunta es, ¿dónde estás posicionado mientras cabalgan ahora? El texto de Apocalipsis 6 no fue escrito para generar pánico ni para producir fatalísimo en los que lo leen. Fue escrito para dar orientación, para que quien lo tenga pueda reconocer el tiempo en que vive y saber lo que se le pide dentro de ese tiempo. El conocimiento del patrón no es una carga adicional sobre lo que ya es difícil, es una ventaja. Daniel conocía el patrón de Babilonia. Pablo conocía el patrón de Roma. Los que recibieron el Apocalipsis en el primer siglo conocían el patrón que Juan describió. El conocimiento del patrón no cambia el dominio de los jinetes, cambia la postura del que vive dentro de él. No es el momento de esperar que los jinetes terminen su dominio para entonces comenzar a vivir la fe que el Cordero llama. El texto no promete ese periodo de pausa. Los jinetes no desaparecen hasta Apocalipsis 19, cuando el Cordero regresa sobre su propio caballo blanco. Y entonces el Nicao es completamente suyo, sin ninguna limitación de dominio, sin edote, porque la autoridad ya no es delegada sino plena. Hasta ese momento, la promesa no es la ausencia de jinetes, sino la presencia del Cordero dentro del mismo espacio en que los jinetes cabalgan. Juan 10, 28-29 lo articula de esta manera. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El jinete pálido no tiene autoridad sobre lo que el Cordero sostiene en su mano. Lo que Apocalipsis 6 revela para quien lo lee con el mapa completo frente a él, no es una amenaza contra el creyente que comprende lo que describe. Es el mapa mismo. Un mapa no te saca del territorio difícil. Te dice dónde estás dentro de él, qué dirección tomar y qué encontrarás al llegar al punto al que el territorio conduce. Quien lee Apocalipsis 6 con los datos de 2026 sobre la mesa no está leyendo una predicción especulativa construida sobre deseos de dramatismo. Está mirando un mapa que fue entregado siglos antes de que el territorio que describe existiera en su forma actual. Y la pregunta que ese mapa hace siempre a quien lo tiene en la mano es la misma. Ahora que sabes dónde estás, ¿hacia dónde te diriges? Alguien viendo esto hasta este punto ya no puede mantener honestamente la idea de que los cuatro jinetes son un evento futuro completamente desconectado del presente. Eso no significa que todo lo que el texto describe esté ya completamente consumado en su forma final.
El Apocalipsis tiene una escala de intensidad que los comentaristas reconocen como todavía con capacidad de aumentar significativamente dentro de lo que describe. Pero sí significa que el patrón ya está en movimiento con claridad reconocible, y que el tiempo que vives, el tiempo de 2026, con todo lo que ese año contiene, es el tiempo dentro del cual el Cordero te está pidiendo que seas llamado, elegido y fiel. No cuando los jinetes se vayan, dentro del dominio de los cuatro. ¿Por qué Dios reveló este patrón con tanta anticipación en textos que llevan más de 2000 años accesibles a quien los busca? La respuesta más directa está en Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El patrón no fue revelado para generar ansiedad en los que lo reconocen. Fue revelado para que quienes lo conocen no sean sorprendidos por él de una manera que los paralice. El que reconoce los dominios de los cuatro jinetes en el mundo que ve, no está más asustado que el resto, está más orientado. Y la orientación dentro de un período que Mateo 24:8 describe como dolores de parto que aumentan, es la diferencia entre el pánico que paraliza y la claridad que permite actuar dentro del tiempo que ya está en movimiento. Lucas 21:28 sigue siendo la instrucción más precisa para este momento específico, y es importante notar exactamente cuándo Jesús dice que se aplica. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El texto no dice cuando estas cosas terminen, dice cuando comiencen. Si el análisis que este video presenta tiene algún peso, si el patrón de los cuatro jinetes ya está en movimiento en sus cuatro dimensiones simultáneas, entonces el tiempo de la instrucción no es futuro. El jinete blanco ya cabalga con su nicao en proceso activo. El rojo ya quitó la paz de regiones enteras con su rompaya megale. El negro ya opera con balanza en mano sobre el sistema económico que produce el choinix de trigo por un denario. El pálido ya acumula la mortalidad compuesta sobre el territorio que los otros tres debilitaron. Levanta la cabeza. El Apocalipsis no fue escrito para los que viven en comodidad total y tranquilidad indefinida. Fue escrito precisamente para los que viven dentro del dominio de los jinetes, para que dentro de ese dominio puedan mantener la claridad de quiénes son y hacia dónde va la historia que el Cordero ya venció. Juan lo escribió desde Patmos, exiliado, dentro del dominio de Roma como expresión del primer jinete en su generación, dentro de la realidad de la rompalla del segundo, dentro de la economía imperial del tercero, y lo que escribió no fue una carta de desesperanza ni de resignación fatalista, fue un mapa de victoria. Los jinetes cabalgan, el Cordero sella, y los que son sellados no le pertenecen a los jinetes. Le pertenecen al que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que vive por los siglos de los siglos. Si estuviste hasta el final, escribe en los comentarios, Jesús es el Señor. Dejé otro video en tu pantalla ahora mismo, tu próximo paso en este camino. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.